Les presentamos La Voz de la Fe, con el pastor Lizardo Cano en su voz digital. En este programa hablaremos del castigo de Dios contra las naciones y aquellos que hayan ido contra el pueblo de Israel. Por favor, es importante que escuches qué es lo que dice Dios en su palabra acerca del castigo y el juicio que viene contra el mundo por haber masacrado a Israel cuando estuvieron esparcidos por las naciones. En España hay mucho antisemitismo y hablar del tema del racismo nos puede llevar a tener problemas. Pero a pesar de ello siempre he defendido, y lo he dicho públicamente en mi iglesia una y otra vez, que debemos amar a todos, a judíos, árabes, palestinos, pero yo respaldo a Israel en su lucha contra el terrorismo. Las gentes de las naciones siempre han utilizado cualquier excusa para ir contra los judíos. En el siguiente programa quiero hablar de los gitanos, porque han sido brutalmente perseguidos a lo largo de los siglos, pero ahora se trata de nuestros hermanos los judíos. Antes de nada, quiero decir que en todos los pueblos hay bueno y malos, pero lo triste de esto es que si un judío o un gitano comete un delito, condenan a toda una nación, a todo un pueblo. Pero cuando un español comete un delito, no se les ocurre decir que todos los españoles son unos delincuentes. Así no hay una misma vara de medir. Dios juzgará al mundo y lo enjuiciará. Yeshua condenará a las naciones por haber masacrado a Israel cuando estaban esparcidos por todas las naciones. En todo tiempo siempre se utilizaron argumentos para ir contra los judíos. En la antigüedad, la Inquisición española los llevaban a la hoguera por no creer en Yeshua. Ahora voy a dar un recorrido por las persecuciones que se vieron sometidos los judíos con mentiras. Toledo, año 1108. Pogromo tras la derrota cristiana en la batalla de Euclés. Los judíos eran acusados de colaborar con los musulmanes. Resentimiento popular en un momento de crisis militar. Todo era una gran mentira. La población judía fue atacada con violencia y crueldad, sufriendo asesinatos, saqueos y destrucción de propiedades. Navarra, año 1328. Masacre en Pamplona y otras localidades, con miles de víctimas. Influencia de clérigos fanáticos. Tensiones sociales y económicas contra comunidades judías prósperas. Asesinaron a unos 6.000 judíos. Andalucía y Castilla, año 1348 a 1351. Violencia contra judíos durante la peste negra. Los judíos fueron falsamente acusados de envenenar pozos y propagar la peste. Esta fue una acusación común en toda Europa. Castilla y Aragón, año 1391, la más devastadora. Comenzó en Sevilla en junio y se extendió a casi toda la península, Valencia, Barcelona, Toledo, etc. Decenas de miles de muertos y conversiones forzadas. Predicaciones antijudías del arcediano Ferrán Martínez, crisis económica, resentimiento hacia la influencia judía en la corte y la administración. Aceleró la ola de conversos, judíos obligados a bautizarse, lo que dio lugar a tensiones posteriores con los llamados cristianos nuevos. Toledo, año 1449. Revuelta contra los conversos, antiguos judíos bautizados, rivalidades políticas y sociales. Se publicó el primer estatuto de limpieza de sangre, excluyendo a los conversos de cargos públicos. Nace un discurso institucionalizado de discriminación. Expulsión de los judíos, año 1492. Los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos con el Edicto de Granada. Temor a que los judíos influyeran en los conversos para mantener prácticas judaizantes. La unidad religiosa bajo el catolicismo se volvió prioritaria tras la toma de Granada.
salida forzada de unas 150.000 a 200.000 personas. Otros aceptaron convertirse. La lista sigue y sigue hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, donde asesinaron a 6 millones de judíos. Ahora acusan a Israel de ser genocidas contra los palestinos. Esta es otra gran mentira como todas las demás. Pero lamentablemente parece que a la gente le gusta que se hable contra Israel y creen a todas las mentiras que día tras día dice la prensa. La gente no duda ni un segundo cuando dan una noticia propagada por el grupo terrorista Hamas y dicen que Israel ha matado a niños. Es terrible. En el siguiente programa, cuando hable de los gitanos, les demostraré cómo, entre otras acusaciones, en España acusaban a los gitanos de comerse a los niños y la gente lo creía a pie juntilla. Era lo que querían escuchar. Ahora, Dios ha dicho el castigo que viene sobre las naciones, personas, que han masacrado a Israel a lo largo de los siglos. Citas bíblicas de condena a las naciones por haber perseguido a los judíos. Jeremías 30:16 dice: «Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa». Ezequiel 35, 5-6 dice: «Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su calamidad. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo te prepararé para sangre, y sangre te perseguirá». Joel 3:2 dice: «Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra». Este pasaje habla cuando las naciones irán contra Israel en la guerra de Armagedón, de cómo Dios destruirá a las naciones que vayan contra Israel. Ahora lea con atención al siguiente versículo en Zacarías 2:8-9 que dice: «Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos». Aquí Dios dice que Israel es la niña de sus ojos. La maldición que Dios dijo a Abraham, Isaac y Jacob: «Maldito el que maldiga, y bendito el que te bendiga», está vigente. Zacarías 12:9 dice: «Y en aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén». Por último, quiero decir que uno de los pasajes, entre otros del Nuevo Testamento, donde Yeshua condena a las naciones por ir contra Israel, es Mateo capítulo 25, a partir del versículo 31. El verso 31 al 33 dice: «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda». Si lees el pasaje entero hasta final, te darás cuenta que está hablando de la nación de Israel, y me quebranta cuando Yeshua les dice: «Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos?» Entonces les responderá diciendo: «De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Este pasaje se refiere a la nación de Israel. Ellos son los que estuvieron desnudos, hambrientos, y fueron forasteros en el mundo, y estuvieron en la cárcel y enfermos. Así oremos por todos, pero recordemos lo que Dios dice en su palabra: «Orad por la paz de Jerusalén». Pero por favor, si las noticias no son contrastadas, no las creas, porque introducen odio.
En muchos de estos pasajes, Dios usa expresiones fuertes como devorar o comer la carne para referirse al trato cruel de las naciones contra Israel, pero siempre promete que llegará el día en que Él mismo juzgará a esas naciones por haber perseguido a mi pueblo. Hay muchos otros versículos del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora les dejo con una canción sobre este tema. Dios les bendiga. Israel, herido en la historia quedó, de Toledo a Granada la raya ardió, pueblos enteros en sombra y dolor, pero Dios promete justicia y amor. Las naciones se alzaron con odio y rencor, mentiras y sangre cubrieron su sol, mas la voz del profeta anunció con fervor: el que toca a Sión toca al ojo de Dios. Jeremías habló, Ezequiel lo advirtió, Joel proclamó: el juicio vendrá. Yeshua reunirá la tierra en temor, ovejas a un lado, cabritos allá. Orad por la paz de Jerusalén, bendito el que bendiga, maldito el que haga mal.